Perfecto. Pues le damos la palabra al doctor Josafat Hernández para que continúe con su intervención, en este caso la crítica de Simon a la economía neoclásica y el proyecto de racionalidad limitada. Adelante, doctor, y muchas gracias por su apoyo. Muchísimas gracias, querido doctor Ricardo Mancilla. Para mí es un gusto enorme estar aquí en este seminario de Economía y Complejidad. Comentar que la vez pasada pues expuse sobre sistemas complejos, sobre la noción de reduccionismo, emergencia, aplicado al tema de la economía. Y bueno, ahí vimos algunos temas relacionados a cómo se plantean diferentes por decirlo así, formas, modelizaciones distintas, diferentes maneras de entender lo que es la causalidad, etcétera. Y bueno, digamos, dentro de esas perspectivas diferentes de entender cuestiones relacionadas a la economía, pues uno de los elementos que ha estado muy presentes desde el siglo XX, desde mediados del siglo XX, pero ya en particular en las últimas 2 décadas, tiene que ver con la noción de racionalidad acotada, bounded rationality, ¿no? Que es el término que se usa en la literatura, y básicamente es esta formación de una nueva disciplina de la economía, que es la confluencia con la psicología, ciencias cognitivas, sociología, para construir una nueva noción de agente racional. Esta nueva noción de agente racional en gran medida está motivada por la crítica de Simon, como que vamos a ver ahorita a lo largo de esta presentación, donde lo que vamos a estar mostrando es cómo Simon realizó una serie de críticas a la noción neoclásica de agente racional, y de ahí fue abriendo paso a una nueva noción de agente. Digamos aquí solamente como para situar la importancia del tema. Para empezar, digamos, los economistas siempre van a partir de tener una noción de agente. ¿Qué es un agente? Un agente, digamos, es un sujeto que tiene una propiedad de causalidad, que puede transformar, que puede hacer, digamos, efectos a partir de su toma de decisiones, ¿no? Usualmente cuando se piensa en agentes, porque el término de hecho agente en español casi no, o sea, digamos, es más bien un anglicismo, pero en inglés agency es usualmente la causa que estructura algo, ¿no? Por ejemplo, en inglés se usa agency para hablar de causas como las enfermedades. Por ejemplo, el COVID-19 es producto del virus SARS-CoV-2, ¿no? Y bueno, eso genera este fenómeno, ¿no? Entonces, un poco pensando en esos términos, cuando se lleva la noción de agente, ¿quién es el agente de la economía? Básicamente nos estamos produciendo quién está estructurando los hechos económicos. Y cuando nos preguntamos eso, en economía, pues nos lleva a pensar en el sujeto de la economía. ¿Quién es el sujeto que mediante su toma de decisiones y mediante sus procesos de interacción va a generar el mercado, va a generar, digamos, lo que en su momento Adam Smith llamó la mano invisible, por medio de su toma de decisiones, ¿no? Y la manera en cómo se ha representado al sujeto económico ha cambiado a lo largo y ancho de la historia del pensamiento económico. Usualmente se piensa que Adam Smith es el padre de la economía moderna, de la economía política clásica, pero él tenía, digamos, una visión sobre la agencia, sobre el sujeto económico, sobre la agente racional, bastante diferente a lo que hoy llamamos homo económico. Y Adam Smith, desde la teoría de los sentimientos morales, hace una crítica a la noción de Mandeville, de que el comportamiento de los agentes es esencialmente interesado, ¿no? Desde que empieza ahí con su libro de la teoría de los sentimientos morales, Adam Smith, sin negar la existencia del interés propio, también menciona que hay comportamientos que se motivan sobre todo por el altruismo, ¿no? Por la benevolencia, por el mero placer de hacer el bien a los demás, ¿no? Entonces, en ese sentido, él está incorporando más elementos, ¿no? Pensemos también que Adam Smith
era uno de los grandes exponentes de la Ilustración escocesa, por lo cual su noción de agente racional era una noción pues más totalizante, más integradora, incorporaba elementos psicológicos, incorporaba elementos también morales, incorporaba elementos de las costumbres y, por ejemplo, si nosotros analizamos el primer Adam Smith de la teoría de los sentimientos morales y el Adam Smith de la riqueza de las naciones, usualmente se dice que es como una especie de ruptura, ¿no? Pero lo que en realidad plantean otros economistas como Vernon Smith es que Adam Smith está generando una noción más amplia de lo que es el comportamiento económico, ¿no? Y dentro de eso cabe destacar que en la riqueza de las naciones, además de hablar del interés propio, también Smith hablaba acerca de la historia y de cómo la historia estructura comportamientos, ¿no? Cómo también la política se vuelve relevante para explicar la toma de decisiones, ¿no? Porque él también pensaba que la economía era política, ¿no? Y en esa medida los diferentes agentes tomaban decisiones a partir de sus intereses colectivos, ¿no? Porque Smith, al igual que David Ricardo y al igual que Marx, va a hablar de clases sociales, ¿no? Con diferentes intereses materiales, ¿no? Entonces, en ese sentido, la noción de Smith es una noción amplia, es una noción bastante elaborada y de hecho se toma como punto de partida para hacer diferentes análisis históricos, ¿no? Aquí me parece importante decir que después de Adam Smith, donde la economía se entiende todavía como una prolongación de la filosofía moral y donde la economía es esencialmente una ciencia histórica, es en el siglo XIX cuando se da un proceso de simplificación, de creciente exageración también de algunas características del sujeto, ¿no? Y en el caso particular de John Stuart Mill es cuando se da ese viraje, cuando Stuart Mill dice que los economistas les interesa solo analizar, digamos, el comportamiento interesado, les interesa también modelar a los agentes, asumiendo que estos tienen aversión al trabajo y también amor a los lujos, ¿no? Y entonces ya la noción de agente racional, que en un primer momento había en Adam Smith, con John Stuart Mill se empieza a súper simplificar y se empiezan a generar diferentes exageraciones, como por ejemplo es esta idea de buscar el máximo beneficio, minimizando el dolor. En ese sentido se integra en la filosofía utilitarista, que eso es fundamental en el pensamiento económico. Los críticos de John Stuart Mill son los primeritos que acuñaron el término homo economicus, para dar cuenta de que en realidad ya John Stuart Mill no está hablando del sujeto real de carne y hueso, sino que está construyendo una noción ficticia, una noción que no es el Homo sapiens, sino que es el Homo economicus, ¿no? Y a partir de ahí se va desarrollando esta noción en particular, todavía exagerando más características, más elementos, se simplifica todavía más, digamos, los elementos que explican la toma de decisiones de la economía, en gran medida porque durante el siglo XIX y sobre todo en el siglo XX se da un proceso de matematización de la economía. En el caso de John Stuart Mill, él es un punto de transición entre la economía clásica y la economía neoclásica. Y con la economía neoclásica, digamos, esta surge a partir de lo que se conoce como la revolución marginalista, donde se integra el cálculo infinitesimal a el análisis económico, de tal manera que ya es con la revolución marginalista y ya con el desarrollo de la economía neoclásica, particularmente con William Stanley Jevons, que se representa al ser humano en una ecuación, en una función de utilidad. Y esta función de utilidad, básicamente lo que se busca es resolver aplicando derivadas parciales para encontrar el punto óptimo que maximiza la utilidad. Luego esta noción se fue elaborando cada vez más con Frank Knight en el siglo XX, que se integran ya otros supuestos como la noción de racionalidad perfecta. Es decir, para que los agentes puedan tomar decisiones óptimas, se asume que los agentes tienen una racionalidad
ilimitada. Y esta racionalidad ilimitada, perfecta, les ayuda a los agentes a maximizar su utilidad que posteriormente ya con el modelo de utilidad esperada, que surge más o menos en 1949 con el trabajo de von Neumann y de Oscar Morgenstern, con la teoría de juegos. Ahí surge el modelo de utilidad esperada, que esa ya sería, por decirlo así, la forma canónica, la forma más estándar de representar al Homo economicus. Se trata todo esto de un proceso lento, gradual. De hecho, yo lo trabajo en un artículo que ahorita está en proceso de dictaminación en la UAM, pero digamos en gran medida recupero elementos que trabajé en mi tesis de maestría. Entonces, si en algún momento les interesa conocer esta historia, pueden revisar ese artículo, ¿no? Ahí yo retomo el trabajo bastante de Mary Morgan, etcétera, y voy ampliando con algunos elementos, ¿no? Entonces, digamos, el punto principal que yo quisiera enfatizar es que la economía neoclásica es producto de la revolución marginalista de 1863 y desde entonces, con el trabajo de Jevons en particular, se centra el análisis económico en la toma de decisiones de individuos, porque antes no estaba así planteada la economía. Con Ricardo, con Marx, con Smith, más bien el punto de partida es bastante diferente, ¿no? Si ustedes revisan el trabajo de Adam Smith, los primeros capítulos tienen que ver con la división social del trabajo. En el caso de Ricardo, los primeros trabajos, los primeros capítulos de su libro clásico es sobre el valor. En el caso de Marx es sobre la mercancía, pero ya es con Jevons cuando se plantea que el punto de partida del análisis económico es la toma de decisiones de individuos que maximizan su utilidad. Y se entiende en ese sentido la racionalidad como una racionalidad esencialmente calculadora, que busca obtener los mejores medios para lograr los fines. En ese sentido hablamos de una racionalidad también instrumental, donde lo que importa sobre todo son la elección de medios para lograr fines alternativos. De hecho, esa es la definición tradicional de la economía que Leonard Robbins, de la London School of Economics, plantea. La economía es, ya en este contexto de principios del siglo XX, el análisis de la toma de decisiones o la ciencia de la elección, donde se analizan los cursos de acción que pueden llevar a obtener un fin. Pero en realidad la economía no se pregunta por los fines, es decir, usualmente la economía neoclásica no se pregunta si es o no razonable alcanzar tal fin. El punto es más bien pensar en términos de optimización, de eficiencia, de eficacia, y desde ahí se centra el análisis económico en los medios, ¿no? Por eso se atribuye también un supuesto de racionalidad instrumental. Entonces, la economía tradicional alcanza su proceso de matematización de una forma muy fuerte ya en la posguerra del siglo XX, y ahí inicia lo que se conoce como la post-war economics, que diferentes historiadores del pensamiento económico lo han tratado. El punto es que en esta época ya se axiomatiza la noción de agente racional. La noción de agente racional se axiomatiza pensando que los agentes, para poder tomar decisiones óptimas y poder representarse ya de forma más específica en curvas de utilidad, tienen que cumplir con los siguientes teoremas. El teorema de la completitud, que establece que el agente tiene una lista de preferencias completa y perfectamente ordenada, y esto les permite tomar decisiones entre dos o más opciones. El axioma de la transitividad, que si se prefiere a sobre B y B sobre C, si se es racional, se debe de preferir A sobre C. Digamos, la idea es que aquí hay un principio de coherencia que se incorpora al pensamiento económico y en este caso los modelos tradicionales de elección. La idea también de que los agentes toman decisiones con base en el axioma de la independencia, que establece que las preferencias de los agentes son independientes de su interacción con otros agentes. Es decir, un agente en un punto puede preferir una cosa, pero si cambia, digamos,
el entorno, si el agente es perfectamente racional, no debería de tener inercias del pasado. Más bien, debería siempre estar haciendo cómputos a partir de la información que tiene en el presente, y eso le ayudará a tomar decisiones. Y finalmente, el axioma de la continuidad, que básicamente es un supuesto que sirve para representar en funciones continuas de utilidad a la gente, ¿no? Donde se dice que si hay 3 opciones, el agente prefiere A sobre B y B sobre C, entonces debe de haber una combinación entre A y C. A ver, aquí esto me está quitando, perdonen. Ahí. Que es indiferente entre la mezcla de estas y la lotería B. Y bueno, eso sería básicamente el axioma de la continuidad. Y bueno, digamos, la forma tradicional matemática del modelo de utilidad esperada es esta. Es decir, el agente, para maximizar su utilidad, tiene que aplicar todos los axiomas anteriores, ordenar sus preferencias, pero al mismo tiempo también calcular las probabilidades para que ocurran esas diferentes opciones. Entonces, digamos, si nosotros consideramos que no hay probabilidad, etcétera, estamos hablando de condiciones de certidumbre, porque se conoce con certeza cada una de las opciones y lo que decide la gente es lo que se va a cumplir. Pero cuando empezamos a incorporar el riesgo y la incertidumbre, no sabemos, digamos, cuál es exactamente o sea, digamos, ahí incorporamos el tema de la probabilidad. Puede ocurrir o puede no ocurrir tal opción. Y entonces en esa medida se incorpora la toma de decisiones, principios de la estadística. Para la toma de decisiones en contextos de riesgo, se piensa que el riesgo se puede calcular, que es algo calculable. Y en ese sentido se incorporan diferentes métodos, entre ellos el teorema de Bayes, donde digamos la ocurrencia de un hecho se va actualizando conforme hay nueva evidencia. Y esto es muy coherente con el principio de la independencia, ¿no? Entonces, noten aquí que simplemente el hecho de ya ir incorporando la cuestión bayesiana, donde ¿cómo se llama? Se actualiza la probabilidad actual considerando la nueva información y considerando la probabilidad posterior, eso ya está generando, digamos, una mayor racionalidad en el agente que aumenta sus capacidades de cálculo, ¿no? Y, digamos, en el modelo tradicional se distingue entre diferentes actos y estados en el mundo y obviamente la toma de decisiones nos va a llevar a diferentes resultados, a diferentes consecuencias. Entonces, digamos, en el modelo tradicional se hacen diferentes representaciones de lo que sería la toma de decisiones en diferentes contextos. Aquí simplemente pongo algunas representaciones de cómo se ve esto en diferentes funciones de utilidad cuando se tiene aversión al riesgo o cuando se tiene una tendencia a pensar que hay que buscar el riesgo. Entonces, aquí tienen funciones de utilidad bastante distintas. Y luego también cuando se tiene indiferencia al riesgo, ¿no? Pero digamos que un poquito para que quede más claro en qué consiste este modelo, podemos representarlo con un problema de elección de paraguas. Ahorita que está empezando a llover en la Ciudad de México, nos preguntamos, ¿debemos de llevar o no un paraguas? Y entonces, digamos, el modelo tradicional diría, si tenemos que considerar estados en el mundo. Puede llover y puede no llover. Y podemos asignar diferentes probabilidades. Ahorita que empieza una temporada de lluvias, uno puede decir, bueno, es más probable a que llueva a que no llueva. Y luego, las posibilidades de elegir son llevar el paraguas o no llevar el paraguas. Pero cada una de estas elecciones tiene diferentes resultados. Entonces, una posibilidad es que uno lleve el paraguas y llueva. Y uno va a estar, digamos, incómodo llevando el paraguas, pero va a estar seco, ¿no? Y eso genera una utilidad. Uno puede llevar el paraguas y no llover. Y bueno, eso al final va a generar prácticamente el mismo resultado. Uno va a estar pues, incómodo llevando un paraguas y va a estar seco. Pero en cambio, si uno no lleva el paraguas, puede estar mojado si llueve. Y en cambio, si uno no lleva el paraguas y no llueve, pues uno va a estar cómodo y seco. Entonces, en este contexto, en este mundo, ¿qué es lo más razonable? Entonces se hace simplemente la suma de las diferentes opciones y se ve que la utilidad esperada, que es mayor, es llevar el paraguas en este contexto. Entonces sería lo más racional llevar el paraguas, ¿no?
pero pues digamos, la idea es que usualmente nosotros no tomamos decisiones así, pero lo que dice Friedman, y eso es la justificación epistemológica principal del modelo neoclásico, es que podemos suponer que la gente toma decisiones como si fuese perfectamente racional. Y parte de la argumentación tiene que ver con que nos interesa sobre todo explicar la predicción. Perdón, nos interesa sobre todo predecir el resultado de diferentes cursos de acción. Entonces, la toma de decisiones en general se convierte en una especie de caja negra. El proceso de toma de decisiones al modelo neoclásico prácticamente no le interesa. Le interesa analizar a partir de estos supuestos el resultado que sería el más racional. Y eso va a ser un problema, como vamos a ver en el caso de Simon, que por ahí va iniciando su crítica. Euskal y Maki plantean que, de hecho, en el modelo neoclásico, idealizar a la gente con una racionalidad perfecta o infinita, al final termina omitiendo a la gente. Y al final el análisis ya no es tanto el sujeto, es más bien la estructura de pagos, la estructura probabilística que hay en un entorno, la que va a explicar la toma de decisiones, y ya no tanto el sujeto. Entonces se convierte en una especie de ciencia sin sujeto, que es un tema muy, muy importante, ¿no? Y bueno, aquí estaba yo con unos temas de teoría de juegos. Simplemente aquí lo que voy a plantear es que la noción de agente racional se fue volviendo cada vez más racional, cada vez se fue exagerando más las capacidades de cálculo. En el caso de la economía basada en expectativas racionales, lo que se plantea es que los agentes procesan de la mejor manera posible toda la información, que no cometen errores sistemáticos y que al final las predicciones que ellos hagan van a ser coincidentes con las del sistema económico. Entonces, digamos, aquí el proceso de capacidad de aprendizaje es enorme. Entonces, me parece que ahí queda claro, digamos, qué noción de agente racional tiene la economía neoclásica, que fue un proceso gradual, complejo, lento, que fue construyendo una simplificación, una idealización, una noción de agente que prácticamente se aleja del ser humano ordinario. Y eso, digamos, ha sido cuestionado desde los años 50. Parte de los años 50 también consiste en una dura crítica al conductismo, donde se pone en el centro lo que se conoce como la revolución cognitiva. Y lo que interesa a la revolución cognitiva es estudiar los procesos cognitivos, los procesos que tienen que ver con la toma de decisiones. Y en ese sentido, lo importante en este tipo de planteamientos ya no es hablar solo del resultado de la elección, sino del proceso mismo de la elección. Y Simon, pues, es parte de esta tendencia. Entonces, lo que vamos a ver es que este economista, que de hecho fue premio Nobel de Economía en 1978, va a contribuir a la revolución cognitiva y, sobre todo, en el caso de la economía, va a contribuir a construir una nueva noción de agente racional. Simon, pues, era un politólogo que trabajó bastante también en temas de ciencias cognitivas, de psicología. Muchas de sus aportaciones van en el terreno de la teoría de las organizaciones. Ahorita vamos a ver un poquito sobre ello. Hay que destacar que Simon, además de ser un personaje con un perfil profundamente interdisciplinario, pues él también trabajó en la Cox Commission, que era una agencia que trabajaba para el gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Y también me parece que tuvo sus que veres con la Rand Corporation, que eran pues lugares donde se hacían análisis estratégico, geopolítico a nivel global, ¿no? Y bueno, Simon pues es un personaje que estudió en Chicago. Él, a su vez, fue alumno del empirista lógico Rudolf Carnap. Y bueno, esta visión de Carnap también va a estar impregnando a Simon en gran medida, porque todo el tiempo Simon va a buscar tener juicios verdaderos a partir del cual se pueda construir la economía, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso lo va a llevar a rechazar el argumento de Friedman, de que podemos suponer que la gente es perfectamente racional para predecir su comportamiento. Simon va a decir, pues si nosotros queremos realmente entender cómo es la toma de decisiones en el lugar, necesitamos otra noción de agente para poder explicar cómo toman las decisiones, por ejemplo, comités consultivos, consejos administrativos, gobernantes. Entonces, lo que va a decir Simon es que la noción neoclásica a él no le va a servir para explicar cómo diferentes
sujetos que son parte de organismos donde se toman decisiones, toman decisiones. Y va a decir, no, necesitamos otra noción. Y él va a decir, bueno, primero, la noción de agente racional carece de adecuación empírica por los supuestos que tiene, que son supuestos tan fuertes que prácticamente ningún sujeto de carne y hueso puede tener. Nadie puede cumplir, por ejemplo, con los axiomas tal cual de completitud, transitividad, continuidad e independencia todo el tiempo, en gran medida porque tenemos capacidades de cómputo, memoria, procesamiento y de cálculo, todo eso lo tenemos limitado. Por lo tanto, no vamos a poder todo el tiempo cumplir con el axioma de la transitividad, por ejemplo, que la transitividad pues, es un tema que constantemente se debate en la economía. Está la famosa paradoja de Allais, que hace una crítica a la transitividad y muestra que hay tendencias a que la gente muchas veces tiene comportamientos intransitivos. A veces mucha gente, y eso es muy común, la gente muchas veces no sabe lo que quiere, no sabe exactamente lo que prefiere, ¿no? Y bueno, eso es muy común. O el tema de que luego nos cuesta trabajo aprender de la experiencia. Y como diría el mariachi José Alfredo Jiménez, muchas veces cometemos los mismos errores una y otra vez. ¿Por qué razón? Porque tenemos una racionalidad acotada, tenemos una capacidad de cómputo, de procesamiento de información, de cálculo, etcétera, limitado. Y entonces lo que va a decir Simon es que más bien tendremos que reelaborar la noción de agente racional. Si queremos estudiar el proceso de toma de decisiones, tendremos que tener otra noción de agente. Y para estudiar la toma de decisiones, el proceso, lo importante va a ser incorporar elementos psicológicos y incorporar también elementos de lo que Simon está desarrollando, que son las ciencias cognitivas. Para Simon, las capacidades cognitivas de los agentes son limitadas. Por eso, digamos, el término bounded tiene dos acepciones. Uno es limitado y otro es acotado. Cuando hablamos de bounded rationality, luego no queda muy claro exactamente si queremos decir racionalidad limitada o racionalidad acotada. ¿Acotado por qué? Por el entorno. Y vamos a ver que Simon va a estar pensando que la racionalidad no solamente tiene limitaciones cognitivas, sino que también el entorno forma y acota a la propia racionalidad. Y bueno, la toma de decisiones de los agentes tiene que partir de este reconocimiento de que nuestras capacidades cognitivas son limitadas. También tendría que reconocer que tenemos tiempo limitado, lo cual nos impide optimizar, lo cual nos impide muchas veces tomar la mejor decisión. Entonces, muchas veces tenemos que tener otro tipo de estrategias no optimizadoras para tomar decisiones, ¿no? Aquí, por ejemplo, Hayek es interesante en la medida en que él dice que si todo el tiempo fuésemos perfectamente racionales y quisiéramos tomar las mejores decisiones todo el tiempo, nuestra especie ya hubiera muerto hace mucho tiempo, ¿no? Porque el entorno es cambiante, el entorno es todo el tiempo modificable, todo el tiempo surgen incertidumbres, surgen hechos inesperados y tenemos que tomar decisiones. Y muchas veces las tenemos que tomar rápido. Entonces no podemos todo el tiempo tomar las mejores decisiones o la decisión óptima. Entonces lo que Simon va a plantear es que tenemos que repensar la noción de optimización y más bien hablar de decisiones suficientemente buenas, lo cual parte del modelo satisfaccionista de Simon. Y Simon va a decir, es suficiente simplemente con decir que la gente tiene niveles de aspiración y que estos niveles de aspiración pueden ser más o menos altos y que la gente puede decidir si toma o no toma una opción a partir de si satisface o no satisface sus niveles de aspiración. Digamos, él va a decir que lo que importa es asumir que las preferencias no son perfectamente ordenadas, sino parcialmente ordenadas, lo cual nos lleva a decir si una opción es viable o no es viable. Y en esa medida, el agente va a tomar la decisión a partir de una habilidad cognitiva que él le va a incorporar, que tiene que ver con esta capacidad de detectar señales. Y esas señales le van a decir si una opción es suficientemente buena o no. Y aquí, por ejemplo, lo que vamos a ver es que aquí hay dos agentes que están interactuando entre sí, el agente representado por B1 y el agente representado por B2. Para el agente representado en B1,
todas las opciones K1 a la derecha son suficientemente buenas y las que están hacia la izquierda no son suficientemente buenas y quedan fuera, digamos, de la toma de decisiones. Y lo mismo pasaría con el agente B2 y Q2. Todas las que están por encima de K1 serían suficientemente buenas y las que serían por debajo no serían suficientemente buenas. Un ejemplo, y él pone el caso de la venta de casas en Wisconsin, ¿no? Entonces él dice, si una persona se tiene que ir ya de Wisconsin porque le dieron trabajo en California, lo que va a hacer es fijar un precio suficientemente bueno y si tiene presión, digamos, para ya vender, lo que va a hacer es vender la casa a quien le ofrezca el precio, el pago, de una forma suficientemente buena. En este caso, $15,000, ¿no? Que es lo que pone en su ejemplo. Entonces, cualquier opción que vaya por encima de los $15,000, pum, la toma y ya, se acabó la decisión, ¿no? Entonces, digamos, nótese aquí que el proceso mismo no requiere el planteamiento de una optimización. Digamos, se puede presentar el modelo también de una forma distinta. No es que no se pueda representar a partir de una función de utilidad y optimizar, etcétera. Pero lo que Simon va a decir es que eso no es necesario y que a la gente no es necesaria que se le explique que la toma de decisiones tiene que ser optimizada, sino que simplemente se puede ser más pragmáticos, situarse en un entorno y decirle a las personas qué decisiones son suficientemente buenas, qué decisiones no son viables y a partir de ahí tomar decisiones rápidas. Porque, digamos, aquí lo que importa es que el tiempo es acotado y muchas veces se tiene que tomar decisiones en ese sentido, ¿no? Y lo que Simon va a poner énfasis en ese sentido es que hay una interacción entre el sujeto y el entorno. Y el entorno no es nada más una estructura informacional. Él también va a pensar que el entorno tiene que ver con historia, tiene que ver con cultura, tiene que ver con política, tiene que ver con tecnología, con artefactos, y todo eso va a hacer que la interacción entre el sujeto y el entorno se vuelva más compleja. Y entonces por eso Simon va a desarrollar la noción de la metáfora de la tijera, donde él va a decir que la racionalidad acotada en realidad se puede representar como una metáfora de la tijera, donde digamos, para que una tijera pueda cortar, tiene que tener necesariamente dos hojas, una que representa al sujeto y otra que representa el entorno. Y la interacción va a permitir que la tijera corte. En este caso, la interacción entre el sujeto, su capacidad cognitiva limitada, etcétera, y el entorno va a permitir que el sujeto tome decisiones. Y entonces él va a poner énfasis en que en ese sentido la racionalidad es evolutiva, transformadora, todo el tiempo está cambiando, y va a poner énfasis también en que esta noción de racionalidad es un proyecto de racionalidad que pone énfasis en el proceso, no en el resultado. Es decir, la pregunta principal que Simon y posteriormente los economistas del comportamiento van a estar estudiando no es tanto qué se va a decidir, sino el cómo se decide. Y ahí cambia, digamos, el enfoque. No es que el modelo neoclásico no sirva, no es que el modelo neoclásico lo tengamos que tirar a la basura, simplemente el modelo neoclásico se usa para responder unas preguntas, pero hay otras preguntas que el modelo neoclásico no puede, porque no incorpora elementos cognitivos, como esto de cómo deciden las personas sus decisiones. Y Simon, y luego posteriormente la economía del comportamiento, va a poner énfasis en las emociones, es decir, cómo las emociones nos afectan en nuestra toma de decisiones, o cómo las intuiciones las usamos para tomar decisiones, que eso Simon lo va a vincular con razonamiento heurístico. También va a poner Simon énfasis en el juicio experto, cómo se desarrolla un juicio experto para tomar decisiones, etcétera, ¿no? Y también pues el proceso organizacional, cómo una empresa, cómo una organización, cómo el gobierno va a tomar decisiones para enfrentar una pandemia, o cómo van a fijar la política pública, o cómo van a tomar la decisión de subir o bajar la tasa de interés, ¿no? Entonces Simon va a poner énfasis siempre en el proceso. Y a partir de ahí se va a desarrollar otra noción de agente, y la idea de Simon es que la economía neoclásica sería una especie de subcaso de la racionalidad acotada, porque la racionalidad acotada es más general, tendría más carácter abarcador porque estaría basada en una teoría del razonamiento humano. En cambio, la economía neoclásica no parte de eso,
Entonces, puede ocurrir que sí tomemos decisiones óptimas y muchas veces sí hay que tomar decisiones óptimas para poder sobrevivir. Y, por ejemplo, en un artículo que yo escribí que se publicó en la Brazilian Journal of Political Economy, ahí menciona el caso de uno de los economistas soviéticos que en el sitio de Leningrado aplicó algoritmos y aplicó una serie de técnicas de optimización para tomar decisiones acerca de los tanques que debían de entrar y salir, así como también las cadenas de suministros que podían entrar y salir a Leningrado a través de un camino que se le llamaba el Camino de la Vida, que es un camino que surgió en el invierno, donde se congeló un lago, y la idea era que pues, tomar la decisión óptima para saber cuántos vehículos podían caminar, podían ir por encima del lago sin que el lago se rompiera. Entonces eso es una decisión de optimización. Y ahí, evidentemente, optimizar salva vidas, ¿no? Pero no todo el tiempo podemos tomar decisiones así. Ahorita voy a explicar esta cuestión. Lo que voy a decir aquí es que Simon va a poner énfasis en que existen diferentes problemas en la realidad. Es decir, la economía debería ser una ciencia orientada a la resolución de problemas. Y los problemas pueden ser bien estructurados o bien formulados o mal formulados, pero lo que él quiere decir básicamente es que los problemas bien definidos o bien estructurados van a ser aquellos problemas que pueden ser resueltos por medio del uso de técnicas de optimización y por medio de algoritmos. Pero hay muchos otros problemas que no pueden ser formulados en términos de esa naturaleza y por lo tanto no es viable buscar resolver de una forma optimizante, ¿no? Y, por ejemplo, un ejemplo que él va a decir es cómo se va a comunicar una política pública en un informe. Ahí, digamos, no se puede necesariamente decir que la mejor manera de comunicar tal información va a ser una. Se puede resolver de una forma heurística. Esto quiere decir básicamente que se puede resolver un problema con un sesgo. Es decir, los algoritmos garantizan la resolución del problema. Se sigue una secuencia de pasos y se garantiza la resolución del problema. Las heurísticas, en cambio, no garantizan que se resuelva un problema, pero nos va a ayudar a que se resuelva un problema de cierta forma con un sesgo y no necesariamente va a ser la mejor opción. Y digamos, un ejemplo es esta hormiga, que Simon la usa en sus ejemplos de inteligencia artificial, donde básicamente modela a partir de la heurística del reconocimiento de señales, cómo la hormiga va a buscar comida y simplemente va a usar la opción de que donde hay sombra hay comida y ahí se puede mover y así va a tener ese comportamiento que a veces nos parece caótico, zigzagueante, que digamos no se podría entender. Simon diría, simplemente si usamos la heurística de reconocimiento de que en lo oscuro, en la sombra, hay posibilidad de encontrar comida, la hormiga va a seguir esto. Y entonces ahí vemos cómo se modela el comportamiento de la hormiga sin necesidad de técnicas de optimización. Simon todo el tiempo, de hecho, va a decir que la optimización puede ser un problema, sobre todo si nos obsesionamos con ella. O sea, Simon no quiere decir que no usemos optimización. El problema es que todo lo queramos modelar y que todo lo queramos reducir a puras técnicas de optimización. Y él va a decir, esa estrategia reduccionista va a dejar fuera diferentes opciones, diferentes problemas, diferentes temas que también son importantes, ¿no? Por eso podríamos ampliar nuestros marcos categoriales, por ejemplo, entendiendo que las organizaciones también tienen rutinas organizacionales, es decir, la fuerza de la costumbre va a generar rutinas organizacionales que van a permitir establecer procesos de toma de decisiones. Aquí nótese que ya no estamos incorporando ni teoría de juegos ni técnicas de optimización, sino que se está desarrollando otra noción que de hecho fue retomada por los enfoques de economía evolutiva de Winter y Sidney, que desarrollaron, digamos, los modelos evolutivos acerca de la tecnología, ¿no? Otro tema, por ejemplo, es el tema del interés propio. No todo es puro interés propio. Es decir, los agentes, si bien toman decisiones muchas veces considerando lo mejor para su propio bienestar, muchas veces hay otros elementos que también explican la toma de decisiones, sobre todo en organizaciones. Uno de ellos tiene que ver con la lealtad, que es un valor
que se desarrolla en términos morales. Y hay gente que podría, digamos, tomar una decisión para maximizar su propio beneficio, pero como es leal a un grupo o es leal a alguien, etcétera, eso va a explicar también su toma de decisiones, ¿no? O, por ejemplo, el tema de la identidad. Muchas veces el tema de que uno se identifica más con una ideología política o con una religión, etcétera, va a generar motivaciones importantes para tomar decisiones de cierto tipo. Entonces, lo que Simon va a decir es que el interés propio no es the whole story, como dirían en inglés, sino que es parte de ella. Es parte importante, sí, pero no es lo único. Entonces, hay otras motivaciones que se podrían retomar en los modelos de elección que pueden jugar un papel importante, y en ese sentido, de hecho, también Amartya Sen, que es otro premio Nobel de Economía, él es del 98, me parece, va a desarrollar otra noción de agente racional a partir de la importancia de los compromisos, es decir, los commitments, ¿no? Que eso va a explicar en gran medida comportamientos de los agentes, sin idealizarlos también, porque también los compromisos o la lealtad también puede usarse en un sentido negativo. Por ejemplo, la corrupción muchas veces también se puede entender en ese sentido, ¿no? Como comportamientos leales, ¿no? O en gran medida también la crítica feminista a los hombres que no han roto el pacto patriarcal porque son leales al patriarcado, digamos, también tiene que ver con esto, ¿no? Y bueno, finalmente decir que Simon va desarrollando gradualmente su noción de agente racional hacia una visión más históricamente acotada. Yo acabo de escribir un artículo que ya se aprobó, probablemente va a salir este año, en la revista Tópicos de la Universidad Panamericana, donde desarrollo cómo Simon, en sus últimos trabajos, en particular en uno de 1998, dejó las líneas generales de lo que sería una noción de racionalidad históricamente acotada, porque Simon, conforme fue avanzando el tiempo, se fue volviendo cada vez más evolucionista y cada vez le interesó más los sistemas complejos, los enfoques interdisciplinarios, etcétera, y ahí dejó plasmada una visión. Y yo lo que planteo es que en gran medida su trabajo de Simon, si bien nos ayudó a desidealizar y yo diría además a contextualizar la noción neoclásica de agente racional, porque no se trata de tirarla toda a la basura, ¿no? Sino que más bien hay que saber qué rango de temas sí podemos resolver con ese modelo y qué rangos no. Y a partir de identificar los rangos que no podemos, pues ahí podemos desarrollar técnicas y formas y métodos creativos, ¿no? Pero digamos, Simon en gran medida mantiene un supuesto de cognición individualista donde la racionalidad solo es de individuo. Es decir, él no pensaría cómo puede haber grupos o sociedades que son también perfectamente racionales, perdón, que pueden tener racionalidad, etcétera, y en esa medida esto se le puede criticar. Y bueno, una de las cosas que yo he estado trabajando, y ya con esto voy a terminar, tiene que ver con recuperar la noción de hábitos, porque me parece que Simon avanza bastante bien en plantear cómo el entorno genera y acota la racionalidad, pero hace falta estudiar mejor cómo esta racionalidad va transformándose, cómo va modificándose, cómo se va adaptando, cómo se va maleando, digamos, por medio de las prácticas sociales complejas. Y entonces, en varios trabajos que estoy ahorita realizando, lo que me interesa es desarrollar una noción de agente racional basada en hábitos que recupere los elementos de Simon, pero que los amplíe. Y que los amplíe en el sentido de profundizar esto que acabamos de decir, la racionalidad como algo históricamente acotado, donde en el centro estaría pues la metáfora de la tijera de Simon, ¿no? Y bueno, básicamente sería todo de mi parte. Y pues, bueno, aquí pongo un poquito su legado de Simon, que yo creo que hay que conocerlo, pues en gran medida pues posicionó las bases de lo que sería la nueva economía del comportamiento y también retomó enfoques evolucionistas que las escuelas posteriores incorporaron de una forma muy fuerte a la economía. Y bueno, sería todo de mi parte. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Y pues bien, pasamos a los comentarios, a las preguntas. ¿Quién levanta la mano? Ricardo.
No, me están haciendo muy buena tu exposición, Josafat. Realmente me parece muy... Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, colegas, preguntas. Si fue muy densa, me pueden hacer preguntas de temas particulares. Hola. Vamos a ampliar. Doctora Una Adriana, pregunta. ajá, adelante. Así en este panorama muy bueno, por cierto, sobre todo así de cómo va evolucionando la visión de la conducta económica, muchas gracias por cómo conciliamos o cómo encajamos ahí esta visión de Simon que nos presentó, doctor, con la idea que a uno le queda, por ejemplo, con la modelación basada en agentes, donde el sujeto es más como una partícula, digamos, que se rige por algunas reglas simples, por decirlo de alguna manera, y que provoca comportamientos emergentes que pues como que van más allá de quizá intenciones de optimización o intenciones de normativización. ¿Cómo Simon, digamos, encaja pues con ese concepto de agente que se utiliza en esas técnicas de la modelación basada en agentes? Yo creo que es una pregunta muy, muy interesante. A ver, yo lo que diría es que Simon fue un precursor de muchas técnicas de simulación computacional. O sea, antes los economistas prácticamente no usaban computadoras y Simon se fascinó con ellas. Y Simon inició, digamos, una tendencia a la simulación computacional. Y en estas simulaciones computacionales que él hacía en los años 50, en los años 60, incorpora elementos de inteligencia artificial, donde lo que le importa es resolver problemas. Entonces comparaba, por ejemplo, algoritmos con heurísticas, y ahí va desarrollando diferentes simulaciones que llevaban a diferentes resultados, ¿no? Entonces eso le permitió jugar con diferentes heurísticas, etcétera, y ver cómo las heurísticas podían resolver problemas. Las heurísticas se pueden entender como principios de inferencia que puede llevar a resolver problemas de una forma suficientemente buena con un sesgo, ¿no? Es decir, pueden ser falibles. Entonces, digamos, esa idea se podría incorporar a simulaciones computacionales actuales en los modelos basados en agentes. Básicamente la idea de qué es lo que se le va a atribuir al agente, es decir, qué es regla de interacción. Y las reglas de interacción no necesariamente son optimizadoras. Por ejemplo, la regla que usa este autor Schelling, cuando él habla de cómo las fichas de ajedrez van a tomar decisiones, lo único que se les atribuye es la posibilidad de que alrededor de ellas su propio color no sea minoritario. Entonces, por ejemplo, eso es una regla de interacción que no es optimizadora y que, digamos, puede ser falible, ¿no? Pero, digamos, ahí va bastante bien con razonamiento heurístico. En Alemania existe una corriente que se llama Bounded Rationality, es el grupo, bueno, antes se llamaba el grupo ABC, Adaptive Behavior and Cognition, lo dirigía Gerd Gigerenzer, que era, bueno, es un psicólogo social muy importante, y ahí hacían modelos también de simulación computacional basados en agentes, básicamente incorporando razonamiento heurístico. Y usaban razonamiento heurístico para explicar, por ejemplo, cómo las personas interactuaban entre sí en el metro para entrar y salir. Y, digamos, con reglas heurísticas se explicaba algo que antes se explicaba con modelos muy complejos de simulación de partículas como si la gente fuese un gas. Entonces, como eran modelos más complejos y lo otro era más simple, pues ellos vendían su proyecto presentándolo como una forma alternativa de hacer una simulación más simple. Entonces, digamos, eso es lo que yo podría decir.
hay una vinculación a partir de la noción de razonamiento heurístico y de que Simon pues, fue un profundo precursor de los sistemas complejos. Simon también pensaba en la emergencia a partir de comportamientos individuales y él decía que una empresa, una organización era una propiedad emergente de la interacción entre diferentes sujetos, pero también incorpora rutinas organizacionales y también incorpora tecnología. Gracias. Tengo otra, pero me espero a ver si hay otras preguntas y después. Gracias. No tenemos manos levantadas, entonces, si gusta, doctor, pues de una vez. Ok. Es un poco más, como más de corte filosófico, que es, o sea, me hizo pensar la exposición en alguna idea que alguna vez me asaltó sobre, o sea, la epistemología de la que nos habló, pues está sustentada en una ontología previa, me imagino, un concepto de sujeto, y que cuando la comparamos con otra filosofía como la oriental, pues todos estos conceptos de economía que después se derivan a partir de esa ontología, esa epistemología y ese análisis teórico de la economía, pues como que no tiene mucha semejanza a como lo podríamos ver con las mismas bases filosóficas, pero orientales. Entonces, si bien podríamos decir que la teoría económica pues es relativa a la filosofía subyacente desde la que se teoriza, o es la filosofía la que más bien se debe relativizar porque la conducta económica del hombre pues es innegable como inmanente, ¿no? Es por ahí el tema. Es un tema muy interesante, de hecho, aquí me hace pensar en una cosa que yo he estado leyendo últimamente bastante, que se llama budismo económico. Suena muy extraño, pero es interesante porque, digamos, también hay una corriente que desarrolla la filosofía taoísta en el terreno económico. ¿Cuál es la vinculación? La noción de agente. Y la noción de agente que ellos están criticando es el sujeto interesado, el homo economicus, que básicamente toma decisiones individualistas para maximizar su utilidad, en un sentido incluso hasta hedonista, ¿no? De maximizar el placer y minimizar el dolor, ¿no? Y lo que van a hacer los budistas y los taoístas es pensar en agentes no interesados. Pensar en agentes donde no exista el yo, el ego, ¿no? Y más bien se piense en otro sentido. Entonces, porque sí existen esas corrientes y están desarrollando pensamiento económico, me parece que son interesantes en la medida en que nos hace pensar en la naturaleza humana y en la propia racionalidad. Y son discusiones de tipo ontológica, pero ya estamos pensando sobre todo en el terreno de la antropología filosófica. A mí me da la impresión, vinculándolo con el trabajo de Simon, que Simon también estaba pensando en términos muy filosóficos su noción de agente, porque digamos, él está pensando en tener una teoría de la naturaleza humana. Él tiene claro que la teoría de la naturaleza humana no puede ser neoclásica. Entonces él está buscándola a partir de psicología, inteligencia artificial, economía y tratando de hacer él pues sus propios aportes para pensar que todos tenemos una racionalidad finita, acotada y que tenemos que lidiar con el mundo a partir de una racionalidad finita. Entonces sería incluso hasta kantiana su visión. Es decir, por ejemplo, Kant pensaba que la razón tiene límites. La razón no es absoluta. En la crítica de la razón pura, él dice que nuestra razón está limitada. O sea, digamos, un poquito poniéndolo en los términos de Simon, ¿no? Porque no podemos conocerlo todo. Tenemos, diría Kant, principios a priori que nos permitiría entender el mundo, pero no vamos a entender el fenómeno en sí mismo, ¿no? Nos podemos acercar a él, pero no lo vamos a... Pero sí necesitaríamos usar nuestra razón de una forma adecuada, preguntándonos problemas que sí podamos resolver.
Entonces Simon me parece que algo parecido quiere hacer. Esta interacción que él tiene con Carnap como estudiante de la Universidad de Chicago, y también él, digamos, en su momento leyó mucho a Dewey. Eso es un tema muy interesante, a John Dewey. Simon está pensando todo el tiempo en resolver problemas. O sea, él no es un activista, no es un militante, pero es un personaje que le interesa contribuir a solucionar problemas del mundo real. Y entonces, en ese sentido, tiene una profunda sensibilidad social. Y él quiere aplicar todo lo que está haciendo a resolver problemas. Y para él es fundamental mejorar la toma de decisiones, sin caer, digamos, en mitos o sin caer en cuentos que podrían llevarnos a obsesiones de optimización. Y aquí lo vinculo con este dibujo que escribió Francisco de Goya, que de hecho yo lo puse como epígrafe para mi tesis de doctorado, que el sueño de la razón produce monstruos. Entonces me parece que Simon justo está buscando evitar caer en ese sueño. Y esto nos lleva pues a tener una noción diferente de lo que es la racionalidad, una noción diferente de lo que es el sujeto, una noción diferente de lo que son los agentes económicos, de lo que es la economía y incluso pues lo que es la sociedad, ya basándonos en una paradigma de cientificidad donde la economía se aleja de la física newtoniana y se acerca más en Simon a la biología evolutiva. Ok. Excelente, muchas gracias. Muchas gracias a ti por la pregunta. ¿Alguien más? Hay una en el chat. No sé si le quieres leer, Josafat. Sí, claro que sí. Dice Gerardo Villalbazo. ¿Cómo relaciona la racionalidad acotada con el tratamiento central que desarrolla Max Weber como la racionalidad constitutiva de la sociedad y la economía? Yo creo que es un tema muy importante, muy interesante. Uno de los temas que a mí me quedaron pendientes del otro artículo, porque cuando estaba en un proceso de dictaminación, yo quería decir que la noción de Simon, o sea, tiene un supuesto de cognición individualista, el cual critico y el cual trato de superar por medio de retomar la noción de hábitos, pero hay una parte que ya no desarrollé que tiene que ver con el supuesto de racionalidad instrumental. Y este supuesto de racionalidad instrumental está sobre todo en Max Weber. Y Max Weber piensa que la modernidad es básicamente, por como yo lo leo, aplicar racionalidad instrumental a la solución de problemas. Entonces, por ejemplo, la burocracia en Max Weber sería una especie de racionalidad instrumental que se aplica para resolver problemas públicos. Y eso estructura, pues, aparatos burocráticos enormes que tienen una racionalidad, ¿no? También, digamos, Max Weber lo que diría es que hay un proceso de desencantamiento del mundo, porque, digamos, la ciencia moderna va dejando atrás mitos y más bien todo se basa en una racionalidad, en una razón que va desmistificando y criticando, ¿no? Y me parece que Simon en ese sentido sería bastante compatible con esta noción de racionalidad instrumental que tiene Max Weber, donde Simon pues, prácticamente no se pregunta por la racionalidad de los fines. Es decir, él se pregunta todo el tiempo por la racionalidad del proceso, de la toma de decisiones, de cómo podemos tomar decisiones considerando nuestro entorno, nuestras limitaciones, pero nunca se pregunta acerca de si nuestros fines son razonables. Eso lo van a criticar otros autores. Y Max Weber en ese sentido, digamos, por lo que yo conozco de su obra, él sí se va a hacer preguntas acerca de los fines. Es decir, Max Weber, además de una racionalidad instrumental, piensa en una racionalidad axiológica. Y a Simon le hace falta una racionalidad axiológica. Ahora, ¿qué tanto la racionalidad acotada se vuelve constitutiva de la realidad? A mí me parece que Simon diría que todo el tiempo, porque de hecho él dice, la economía, en su discusión con Friedman, ¿no? Dice, los agentes pues no son perfectamente racionales, son agentes con una racionalidad acotada. Y a su vez, las empresas no todo el tiempo tienen un comportamiento maximizante de la utilidad,
sino que también tienen comportamientos más complejos. Por lo tanto, tenemos que construir una nueva teoría del Estado y del mercado. Y esto nos va a llevar a que Simon sí piensa que la racionalidad acotada va a generar hechos económicos o procesos sociales por medio de interacciones entre agentes que tienen una racionalidad acotada. Entonces eso nos va a llevar a que sí piensa Simon que la racionalidad acotada está en el fondo, digamos, de la constitución de hechos. Entonces, digamos, a nivel ontológico, Simon sí cree que la racionalidad acotada forma hechos sociales, pero también cree que a nivel teórico necesitamos pues, desarrollar una noción de racionalidad y él va a poner todo el tiempo énfasis en una racionalidad sobre todo instrumental, no axiológica. No sé si con eso respondo. Que nos escriba si está de acuerdo o no. Por lo pronto, gracias, doctor. Gracias a ustedes. ¿Alguien más? Ricardo, no sé si querías hacer alguna pregunta o comentario. No, yo para mí está bien, yo no quiero comentar más nada, me pareció muy iluminadora la verdad la exposición de Josafat. Muchísimas gracias. Si quieren, les puedo enviar unos textos donde esto lo desarrollo con más detalle. Sobre todo el texto de Simon, ya está aceptado, en teoría va a salir este año, pero igual les puedo enviar la versión ya aceptada Perfecto. para que la puedan leer, puedan ahí, checarla. Yo creo que va a salir a finales de este año en la revista Tópicos, pero yo creo que sin problema ya se puede pues, compartir. Y ahí yo me centro en Simon, básicamente, ¿no? Y es básicamente lo que expuse el día de hoy. Entonces, yo creo que eso de texto les va a gustar mucho. Y también les puedo enviar otro texto que se publicó en la Behavioral Journal, en la Brazilian Journal of Political Economy, donde hablo más que nada de la economía del comportamiento, que también es un tema que ya expuse aquí en este seminario en otro momento, donde hablo de la relación entre Behavioral Economics y economía neoclásica, y sobre esta relación que a veces es compleja, que a veces no se entiende si sustituye o complementa, o en qué sentido complementa, en qué sentido lo sustituye. Ahí trato yo de hacer un análisis contextualista para decir que pues, el tema no es simplemente sencillo de que ya tenemos una nueva teoría, tenemos la economía neoclásica a la basura. No es eso, pero tampoco es así de que simplemente viene a completar a la economía neoclásica y ya, porque tampoco es eso, es algo mucho más complejo. Entonces les puedo enviar esos dos textos para que los puedan ahí compartir, y pues yo quedo Bien, a sus órdenes, si quieren platicar de algo de eso, pues yo aquí estaré disponible. Pues sí, como previews, está bien. Perfecto. Sí, doctor, si me los hace llegar, por favor, con gusto Claro se que los sí. comparto a los asistentes. Claro que sí. No tenemos más preguntas ni comentarios. Bueno, pues entonces le damos las gracias a Josafat por sus dos participaciones. La semana que viene no hay seminario, así que nos vemos en 2 semanas. Así es. Y hasta aquí lo dejamos. Muchas gracias, jóvenes. Cuídense mucho. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Muchas Muchísimas gracias gracias. por la invitación. Gracias a los Gracias. asistentes. Hasta Buenas luego. tardes. Yo les envío los textos. Sí, por favor, doctor. Gracias. Claro que sí. Buena tarde. Hasta Buenas luego, que tardes a tengan buenas todos. tardes. Y los asistentes extranjeros nos gustaría escuchar su voz en algún momento. Anímense, compañeros. Sí. Un fuerte abrazo. Que descansen y que disfruten Semana Santa. Gracias, hasta luego. Hasta luego.